Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo caso sin resolver. Esta vez vamos a hablar de una desaparición que sucedió en el 2001. Esto es una desaparición muy particular porque ocurre en un pueblo del que ya hemos hablado en algún vídeo anterior y es el pueblo de Skidmore en Missouri. ¿Y qué pasa con este pueblo? Pues que es un pueblo muy pequeño. O sea, ¿qué quiero decir con muy pequeño? Que es de alrededor de unas 300, 400 personas en su punto más álgido. Una población muy reducida y sin embargo tiene unos casos que son completamente bizarros y que no he visto así en ciudades más grandes, que seguramente que lo sabrá, pero al ser una población tan acotada en cantidad de personas, ver tantos crímenes como ocurren aquí hace pensar, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto aquí? Si no sabéis de qué estoy hablando, por aquí arriba os dejo el link al vídeo para que lo veáis cuando acabéis de ver de otro suceso extraño que pasó en Skidmore, Missouri, que es el caso de Ken Rex McElroy. Pero para lo que hoy nos ocupa, vamos a hablar de la desaparición de Branson Perry. Y sin mucho más que agregar, comencemos. Como siempre, vamos a ponernos en situación. Branson Perry nació el 24 de febrero de 1981 en Skidmore, Missouri. Sus padres se llaman Rebecca y Bob Perry. Él nació y se crió aquí en Skidmore, hizo el colegio allí, así que pasó toda su vida en este pueblo, un pueblo, como os he dicho, muy pequeño, 300 o 400 habitantes, la clase de pueblo donde se conoce todo el mundo. Imaginaros nacer y criarte allí. Tienes que conocer y te tienen que conocer por narices. O sea, no hay forma de que no conozcas a alguien o que no te conozcan, porque además es un pueblo que está en el medio del campo, así que no es que tenga una ciudad grande muy cerca con lo que pueda mezclarse gente, no. Es un lugar que está un poco alejado, bastante alejado, con una población, como ya os he dicho, muy reducida. Branson comenzó a trabajar ya cuando era un adolescente adulto, a eso de los 18 años, en diferentes trabajos alrededor de su pueblo. Trabajos muy distintos. Para que os deis una idea, Branson trabajó en cosas como en la construcción o, por otra parte, en una granja cuidando de los animales. Las personas que los contrataron siempre dijeron que Branson era muy buen trabajador y que había hecho su trabajo de forma excelente. Sus padres, cuando Branson creció, que ya era, podemos decir, un adulto, se divorciaron. Ambos tenían una tienda de jardinería y Branson decidió que se quedaría a vivir con su padre en la calle 304 Oak Street, ahí mismo en Skidmore, Missouri, y que no se mudaría a ningún sitio. Y su madre se mudó, pero tampoco estaba muy lejos, pero sí que salió del pueblo. Cuando los padres de Branson se divorciaron, él acudió al médico, supongo que a hacer un control normal, esto no está muy claro para qué fue, y descubrió que tenía taquicardias, no como algo que le pasaba de una vez, sino como una condición general, como una patología, ¿vale? Y esto pues le impediría hacer depende qué cosas. Pero Branson, que era un chico muy activo y que le gustaba mucho el deporte, no estaba de acuerdo con esto de frenar en seco su vida y siguió haciendo todo tipo de deportes en los cuales destacaba. Le gustaban mucho las artes marciales, así como por ejemplo el aikido, y se le daba muy bien. Y pudo lograr, digamos, manejar su enfermedad y seguir teniendo una vida activa. ¿Esto por qué es importante? Porque por un lado tenemos una persona que tiene una condición cardíaca como las taquicardias, a la cual si la pones en una situación de urgencia muy grave le puedes afectar. Pero por otra parte tenemos a una persona joven que os diré físicamente. Branson era un chico que medía más o menos 1,80 m y en el momento en que desapareció pesaba unos 75 kilos, así que era un chico atlético, delgado y alto que además sabía artes marciales, lo que nos da más o menos un contexto de cómo era. Cuando trabajaba lo hacía bien,
era una persona que le gustaba el deporte por lo que se ve y que estaba muy enfocado hacia su padre. Hacia su madre también, pero hacia su padre sobre todo, porque más adelante cuando ocurre la desaparición de Branson se empieza a decir que él se había quedado con su padre porque tenía problemas, tenía depresión, tenía problemas del tipo psicológico y por eso él se había quedado a hacerle compañía porque le preocupaba, realmente quería estar allí para él. Con todo esto dicho, vamos a pasar al día de los hechos. Podemos decir que todo ocurre un miércoles 11 de abril del 2001. El padre de Branson estaba internado en el hospital, iba a estar allí por algunos días, entonces Branson decidió que quería dejar limpia, completamente arreglada la casa para recibir a su padre cuando le dieran el alta, así como también quería arreglar el coche de su padre que estaba estropeado. Lo que le pasaba al coche, según cuentan la gente que estaba por ahí, por ejemplo su amigo, su padre, es que tenía roto el alternador, que aquellos que sepáis de coches sabréis explicarlo seguramente mucho mejor que yo, pero hasta donde yo sé, el alternador es lo que hace que funcione la batería. No parece ser una pieza muy cara y definitivamente alguien que tenga idea puede cambiarlo sin tener que llevarlo a un mecánico, o sea que sería un arreglo que alguien del pueblo que él conociera seguramente podía hacer en el mismo garage de su casa. Entonces Branson decide que va a arreglar el coche para su padre y que va a limpiar toda la casa. Para hacer esto llama a una muy buena amiga suya llamada Jenna. Siempre teniendo en cuenta que parte de esta historia es lo que nos cuenta Jenna. Ella explica que ese día por la mañana Branson la llamó por teléfono para que le ayudara a ordenar toda la casa y a dejarla en perfectas condiciones para cuando llegara su padre se pusiera contento. Jenna dijo que sí porque eran muy amigos, tenían una muy buena relación de amistad, era una relación de amistad casi fraternal, podemos decir. Nada de cosas románticas, nadie nunca los había visto en esta situación, era como si fueran hermanos. Evidentemente se conocían desde hacía muchísimo tiempo en este pueblo tan pequeño, ¿quién no? Pero ellos dos eran muy cercanos. Así que Jenna fue ahí como a media mañana y se pusieron a organizar y limpiar la casa. En medio de que estaban haciendo todo esto, llegan dos hombres y están afuera, en el patio de la casa de Branson. Ella no ve ninguna actitud extraña en Branson, no lo ve cambiar de semblante ni nada, pero dice que no conocer a estas personas, que no tiene muy claro que quién son estas personas. Lo siguiente que ocurre es que Branson entra, siguen limpiando, pero lo ve como que está revolviendo los cajones y los armarios de la cocina, como si estuviera buscando algo. No sabe el qué, porque lo siguiente que ve, claro, en ese momento no presta atención, es que coge algo y lo saca para el patio de atrás. Ella sigue viendo que estos hombres están por ahí, pero parece que lo que hacen es reparar, ella cree, el coche del padre de Branson, que es el que había que cambiarle el alternador. Ella se molesta un poco, según leí yo, y lo leí en Reddit, en un hilo, que os dejaré aquí abajo por si lo queréis leer, que se molesta un poco porque Branson pasa bastante tiempo hablando con estos hombres y no está limpiando, que es lo que se supone que tenían que hacer, y ella está ahí pues limpiando una casa que no es suya para ayudar a su amigo, evidentemente, pero como que le molesta esta actitud y la ve un poco extraña, pero no dice nada, no entiende muy bien qué es lo que pasa, le pregunta seguido esto a Branson que qué es lo que se ha llevado para atrás, que qué es lo que está haciendo, porque revolvía los cajones, pero dice que este simplemente la evade y no contesta a su pregunta. Lo siguiente que ocurre, que claro, en ese momento tal vez no tendría ninguna importancia, pero siendo lo que va a pasar más adelante algo verdaderamente importante, todo lo que pasa antes comienza a tener un cierto peso, como ya hemos visto otras veces.
Mientras están acabando ya de limpiar, Jenna decide que va a tomar un baño ahí en casa de Branson para ya un poco después irse a su casa y no tener que ducharse allí. Una vez más, eran amigos conocidos desde hacía mucho tiempo, se sentían casi como hermanos, así que no es nada extraño que ella decidiera ducharse allí y luego irse limpia a su casa. Si me preguntáis a mí de forma particular, tengo que decir que depende la época del año, el polvo y la suciedad me dan un montón de alergia y no puedo parar de estornudar, así que además soy muy maniática con no tener polvo en ningún sitio. Y si tengo que revolver ropa o hacer el típico cambio de cambiar la ropa de invierno a verano, mover cosas que por mucho que tú limpies juntan algo de polvo, no puedo parar de estornudar hasta que no me ducho. Así que le encuentro una sencilla explicación a esto, y es que tal vez le pasaba como a mí, que era que no lo soporta porque te da algún tipo de alergia. Esto no está dicho en ningún sitio y simplemente es una especulación que yo me he hecho a mí misma cuando empecé a leer este caso. Apartando este comentario y esta especulación, lo que tengo que decir es que cuando Jenna se ducha, baja otra vez a la primera, bueno, a la planta principal de la casa y pasa por la cocina y ve que estos hombres que antes estaban fuera están ahora dentro de la cocina abriendo y revolviendo los cajones y los mismos armarios que antes había abierto Branson. Esto es una situación un poco violenta para Jenna, porque imaginaros estar ahí y ver dos tipos que no conocéis de nada dentro de la casa de vuestro amigo revolviendo la cocina. Es extraño, claro, ella ya los había visto fuera, podemos decir, pero de todos modos no los conocía y su amigo no le había dicho que era lo que estaba haciendo ahí, así que era una situación bastante peculiar, por lo menos. Ella se queda parada y no sabe qué hacer y ellos dejan de revolver y simplemente se van de ahí otra vez hacia el patio. Con lo que esto queda aquí y si bien en un momento no parecía nada, puede que luego sea algo importante para el desarrollo de este caso. Lo siguiente que ocurre es que Jenna se va a la planta de arriba otra vez a acabar de organizar 4 cosas para luego irse y le dice a Branson que está por ahí afuera y tal, que estará arriba y que luego marchará hacia su casa. Para todo esto ya son casi las 3 de la tarde. Jenna dice que está arriba y que luego mira por la ventana y ve a Branson entrar y salir varias veces y que una de esas veces los ve con unos cables de estos que se ponen en la batería de los coches para que arranquen, pinzas, básicamente pinzas para poder hacer arrancar un coche. Lo ve con esas pinzas en la mano y lo ve irse hacia el cobertizo del patio de atrás. Luego de esto ya no vuelve a ver a Branson. Acto seguido, Jenna se va a su casa. No sabe dónde está, tampoco pregunta ni lo llama. Estamos hablando también que es el 2001 y no le parece extraño. Hay gente que ha especulado que por qué a Jenna no le parece extraño que su amigo no esté allí y por qué no lo busca, pero a mí sinceramente no me parece raro. O sea, yo he estado en casa de gente con varios amigos y uno o dos irse y luego no volver y yo irme y ellos pues no sé, habrán hecho su vida y ya los vi en otro momento. Que no hay por qué siempre estar pendiente de las personas. Nadie nunca vive pendiente de nadie. Así que ya os digo que a mí esto no me parece raro. Lo que me parece más peculiar de toda la situación es estos dos hombres revolviendo en la cocina los cajones que antes había estado revolviendo Branson, como si buscaran algo. Y ya veréis cómo se desarrolla este caso, más o menos en las teorías, qué es lo que podía estar pasando, si no es que ya os lo imagináis. Al día siguiente a esto, es decir, el 12 de abril, Joanne, la abuela de Branson y la madre del padre de Branson, se extrañó bastante de que su nieto no apareciera en el hospital para ver a su padre, porque mientras su padre había estado allí, él había ido siempre a verle. Y siendo que en teoría su padre tenía el alta para no el 12 sino el 13 de abril, si no me equivoco, era raro que no estuviera por allí para ver cómo estaba y si tenía que ir a recogerlo el 13. Así que lo que hace Joanne es ir a la casa de Branson y de su hijo y se da cuenta de que está abierta. O sea, no hay ninguna puerta cerrada, están todas abiertas y la radio está encendida.
Claro que Joan no sabe que la radio está encendida desde el día anterior, pero que la casa esté abierta por completo ya de por sí es un dato bastante extraño. Por muy pueblo pequeño que sea, ahí las casas no quedan abiertas. Ella comienza a buscar a su nieto pensando que está detrás o que está por ahí, pero no lo encuentra. Y más extraño aún es que el coche de su nieto está allí, así como todas sus pertenencias. ¿Y qué quiero decir con pertenencias? Pues su cartera, su billetera, dinero, su DNI. Todo está allí en la casa, lo que hace las cosas aún más raras, porque ¿a dónde iría sin coche? Sin llaves, sin absolutamente nada. Busca por los alrededores, pero tampoco lo ve. Así que vuelve al hospital para ver cómo está el padre de Branson, pregunta si ha ido para allí, pero ahí no había ido tampoco, con lo que esa noche decide comenzar a ver si aparece su nieto, a buscarlo ella misma. Lo que hace es realizar unas cuantas llamadas a los amigos de Branson en busca de información sobre dónde puede estar. Pensar que para este entonces Branson tiene 20 años o 21. Por ende, si pone una denuncia tampoco le van a hacer mucho caso porque es un adulto y ya sabemos cómo van estas cosas. Y si bien está preocupada, aún cree que puede estar por allí. Lo que la alarma es el hecho de haber encontrado la casa abierta y todas las cosas de Branson dentro. Joan lo que hace también es decirle a su hijo, evidentemente es el padre de Branson, si bien no quiere preocuparle mucho, sabe que tiene que comunicarle que no logra encontrarlo por ningún sitio. Entonces él tenía que salir el 13 de abril del hospital, pero finalmente no le dan el alta sino hasta el lunes 16 de abril. Su padre se pone muy nervioso porque no puede hacer nada para buscarlo y su abuela sigue y sigue llamando, pero nadie logra encontrar a Branson por ningún sitio. Sus amigos no lo ven por ningún lado, llaman a la casa y tampoco coge el teléfono, está completamente ilocalizable. Entonces, el lunes, cuando el padre de Branson, Bob, sale del hospital, Bob, Joan, que es la abuela, y Rebecca, que es la madre de Branson, comienzan a buscarlo los tres juntos y ponen finalmente la denuncia en la policía. La policía hace bastante caso. Esta vez sí que van directamente a buscar, para empezar porque ya han pasado bastantes días y entonces ya oficialmente pueden comenzar a buscarlo. Van hacia la casa y también les alarma mucho el hecho de que allí están todas sus pertenencias, de que el coche está allí, de que la casa ya estaba cerrada, pero para cuando Joan llegó estaba abierta. Comienzan a buscarlo por un pueblo de 300, 400 personas. O sea, es que alguien tuvo que haberlo visto, un pueblo tan pequeño, no puede ser que nadie sepa nada, pero no hayan ni una sola pista de dónde puede estar Branson Perry. La única persona que puede contar una historia que más o menos tenga pies y cabeza es Jenna. Ella le explica a la policía todo lo que pasó el día de la desaparición de Branson, el 11 de abril, y sorprendentemente, y lo que me parece bastante raro, es que estas dos personas que estuvieron allí, los dos hombres que parecían ser los mecánicos que iban a reparar el coche, nunca fueron identificados. Al menos yo no he encontrado ninguna información que dijera quiénes eran estas dos personas, lo que me parece, ya os digo, increíble. Dentro de la explicación de Jenna, ella cuenta los últimos instantes que vio a Branson. Dijo que ella estaba en la planta de arriba cuando lo vio pasar por debajo, entrar a la casa con aquellos cables, aquellas pinzas para encender coches, y que ella le dijo que qué hacía y él le dijo que iba a dejar esos cables en un trastero que tenían en la parte de atrás de la casa. El trastero está a unos pocos metros, no es que tenga que ir súper lejos por el medio del bosque, o sea, está ahí nomás. Iba a dejar esos cables ahí y cuando la policía entra al trastero no encuentra aquellas pinzas por ninguna parte, lo que es muy raro, porque si iba ahí a dejar eso y luego se iría, que es lo que hizo, ¿por qué no estaban allí? ¿Qué es lo que hizo? Se los llevó con él, no tenía ningún sentido. Pero si esto no os parece extraño, si os parecerá suficientemente raro y que es el punto
como más bizarro del caso que los investigadores vuelven a aquel sitio 2 semanas después para ver si encuentran huellas o algún vestigio que les pueda dar pistas, y allí están colgados en la puerta, nada de escondidos, colgados en la puerta de aquel trastero, las benditas pinzas del coche. La búsqueda de Branson que realizó la policía fue bastante importante. Rastrearon unas 15 millas alrededor de toda la propiedad, buscaron por todo el pueblo y dispusieron además de un montón de gente que se ofreció, de perros y de todo lo que tenían para encontrarlo, pero aún así no hallaron ninguna pista. Lo sorprendente también de este caso fue una historia que contó su padre. Su padre le explicó a la policía que él tenía miedo de que alguien pudiera haberle hecho algo por un suceso raro y que tenía muy preocupado a Branson y que había preocupado a su padre también, que había pasado justo una semana antes de que su hijo desapareciera. Es algo que le ocurrió con un vecino. Resulta que este vecino invitó a Branson a su casa y le dio drogas alucinógenas. Branson le contó a su padre que consumió de estas drogas y que se puso en un estado bastante malo de total pérdida de conciencia, que se puso a bailar desnudo, que se afeitó la zona púbica y que seguido a esto tuvo relaciones con esta persona. Lo que le dijo el chico a su padre es que estaba muy avergonzado. Su padre le dijo que no tenía por qué avergonzarse de nada de esto, al contrario, que este hombre se había aprovechado de él, lo había puesto en esta situación para que todo esto ocurriera y que entonces pues había sido abusado. No había una denuncia sobre esto porque ya os digo que Branson se sentía muy avergonzado de aquello que había pasado y a pedido de él su padre lo dejó a esto aquí, pero en el momento que desapareció evidentemente contó la historia a la policía. Este hombre que le hizo esto a Branson se llamaba Jason y era un vecino de Skidmore. Cuando la policía fue a buscar a Jason para interrogarlo, sorprendentemente este se había ido, había dejado la ciudad hacía 2 semanas. Así que no pudieron interrogarlo hasta que este volvió un buen día al pueblo. Lo interrogaron muchas veces y de forma bastante, ¿cómo podría explicarlo? Heavy, bastante fuerte, y no lograron sacar nada de aquí. No explicó muchas cosas sobre lo que había pasado aquel día, pero la policía acabó por descartarlo como persona de interés porque creían que esto había sido pues un suceso que había ocurrido una vez, pero que no era la persona culpable de la desaparición de Branson. La policía buscó evidentemente a estos mecánicos que no aparece el nombre por ningún sitio y los encontró. O eso he leído por ahí al menos. Lo que sí os digo es que el nombre no me lo preguntéis porque no lo sé. Dicen que los interrogaron y que los mecánicos cuentan y afirman no haberle hecho mucho caso a lo que hacía Branson o quién estaba por el pueblo y tal. Así que según ellos no saben nada. Pero estos serían los únicos testigos que podrían decir algo porque estaban ahí en la casa junto con Jenna y además entraron a revolver los cajones. O sea que a mí me parece bastante más sospechoso de lo que puede ser cualquier otra persona, pero tampoco se le dio mucho bombo a estas personas o a esta situación. Como os he dicho, la policía buscó pistas por todas partes, en ríos, en pozos, en granjas, en el bosque, pero nunca hallaron absolutamente nada. Pasaba el tiempo y la policía comenzó cada vez más a pensar que la desaparición de Branson tenía algo que ver con la droga, más precisamente con las cocinas de meth que hay por esta zona. Entonces lo que ellos creían es que Branson estaba de alguna forma implicado en este negocio de la droga. No se sabía muy bien si tal vez para guardar dinero, y eso es lo que él estaba buscando en aquellos cajones de la cocina para entregárselo a alguien, o para guardar directamente droga o para ayudar a fabricarla. De cualquier manera, nunca pudieron acabar de conectar estas ideas directamente. Interrogaron a unas 100 personas de Skidmore
Y decir 100 personas cuando la población es de 300 es casi que la mitad o es un 40% más o menos de la población de un pueblo, o sea que es muchísima gente y sí que toda esta gente sabía de que ahí había un importante tráfico de drogas y que había cocinas de meth y que se movía bastante de todo esto, pero ninguno pudo relacionar directamente a Branson con todas estas cosas, con todo lo que estaba allí ocurriendo. Así que era como que siempre les faltaba el eslabón donde pudieran encajar a Branson y podrían hacerse una idea de qué podría haberle pasado. Pero esta teoría es una de las más fuertes, podría decir, y por la que más tiró la policía. Si bien nunca habían visto que Branson se drogara y tal, tampoco tenía mucho sentido que lo mataran si simplemente debía un poco de dinero de drogas o se drogara, pero sí que tiene un poco más de sentido si guardaba dinero o si guardaba droga o se dedicaba a hacerla, porque pueden pasar estas cosas y se parece mucho al caso de April Beth Pitsen, que está en este canal y que desaparece por algo relacionado con esto. Es más bien por un chivatazo, pero es algo que está relacionado. Si lo queréis ver, por aquí os lo dejo. Entonces, pasan unos 3 años más o menos desde la desaparición de Branson y es cuando en escena entra un hombre completamente siniestro. Y os voy a hablar de él y os voy a contar cosas muy feas, así que si sois sensibles podéis saltar esta parte del vídeo porque ya os digo que lo que tiene que ver con este hombre es increíblemente siniestro. Este tipo se llama Jack Wayne Rogers. Jack Wayne Rogers en aquel entonces tenía 59 años y era un ministro presbiteriano y un guía de Boy Scouts, lo que parece la descripción de una buena persona, pero no. Todo lo contrario, este tío es el demonio. Este tío fue atrapado en una operación que el FBI llamó Operación Candyman. ¿De qué iba? Pues estaban buscando a gente que trataba con pornografía infantil, algo muy heavy. ¿Qué pasa? Que en un primer momento no buscaban directamente a este hombre, sino a otro. Y a través de este y de una página de chats donde este se metía, encontraron a Jack Wayne Rogers. Cuando comenzaron a investigarlo, vieron que era tan horrible como parecía y que tenía un montón de este tipo de imágenes y que además en el chat publicaba un montón de historias que él contaba de cómo torturaba y mataba personas. Una de estas historias hablaba de que había encontrado a un chico rubio de Skidmore. La descripción era la de Branson Perry. Lo había encontrado en teoría haciendo autostop, lo había recogido, lo había llevado a su casa, lo había estado torturando para luego sodomizarlo y matarlo. Entonces esto hizo que la policía se fijara especialmente en él porque estaba describiendo a Branson a la perfección y estaba diciendo cómo lo había matado. Pero esto no es lo único que hacía Jack Rogers. Él también se describía a sí mismo como un cirujano hecho a sí mismo, otra vez, perdonar la redundancia, pero él se describía como que era un cirujano que había aprendido por su propia cuenta, cosa que es imposible, o sea, no me quiero imaginar, pero esto es lo que contaba. Y explicaba cómo en la habitación de un motel de mala muerte se dedicaba a hacer reasignaciones de género. Tenía también mucha información de cómo lo hacía y contaba lo que luego hacía con lo que le cortaba a estas personas, que no era nada más ni nada menos que canibalismo. O sea, tenéis la foto al completo de un loco desquiciado que hacía cosas horribles con las personas y que tranquilamente podría haber matado a Branson. Y si creéis que tal vez este Jack estaba mintiendo, pues os diré que tenía fotos de todas las cirugías que realizaba. Él se justificó sobre lo que hacía con lo que le quitaba a sus pacientes, diciendo que les hacía firmar un formulario donde ellos acordaban que les dejarían sus partes a Jack para que él se las quedara. Y lo que él hacía era
comérselas y sacarse fotos con ellas. Y todo esto era evidencia que tenía la policía. Pero como os digo, no habían encontrado nada de Branson. Jack había dicho también que él había enterrado a este joven, aquel que era de Skidmore, rubio y que encajaba con la descripción de Branson, en las montañas Ozark, que no estaba muy lejos de allí. La policía fue para allí y cavó por todos los sitios donde más o menos creían que podía estar, donde Jack había dicho que era la localización, pero no encontraron absolutamente nada. Cuando lo interrogaron sobre este suceso, lo que dijo este hombre es que no era verdad, que lo que él había dicho era una historia que se había inventado y que había podido describir también a Branson porque la historia de este chico estaba por todas partes. Así que simplemente había cogido información de la prensa y se había inventado esta historia de asesinato y tortura, pero que esto nunca había ocurrido. Con todo esto dicho, vamos a avanzar un poco en el tiempo. Tristemente, en el 2004, el padre de Branson muere de causas naturales, pero muere, así que nunca llegó a saber qué es lo que pasó con su hijo. Para lo que tiene que ver con Rebecca, la madre de Branson, ella, si bien en un primer momento incluso se entrevistó con Jack Rogers y le suplicó que le dijera la verdad sobre su hijo, que éste negó saber absolutamente nada y le dijo que eran cosas que se había inventado, al día de hoy Rebecca no cree que Jack Rogers sea el asesino de su hijo ni tuviera nada que ver, cree que es un loco que hizo esto porque está mal de la cabeza y ya, como podría haber sido cualquier otro. También decir que Jack Rogers será tal vez, y solo tal vez, liberado en el 2028, que es cuando puede pedir su libertad, pero bueno, tendrá 83 años y hay que ver aún si se la conceden. Por otra parte, nos vamos a ir un poco más adelante hacia el 2009. Este caso comenzó a enfriarse, digamos que a partir del 2006, cuando ya no se encontró ninguna pista y no se podía hacer nada más. Y si bien la familia de Branson siempre ha estado intentando que se siguiera buscando y tal, por ejemplo, en las benditas pinzas, lo que la policía dijo que ahí no se podía sacar ADN ni huellas, por el material del que están hechas, no podrían obtener ninguna huella. El caso, de todos modos, comenzó a enfriarse. Pero en 2009 es como que se reabrió, entre comillas, y la policía puso el punto de mira en un pueblo de Missouri llamado Quitman. O sea, menudo nombre otra vez. ¿Qué pasa con este pueblo? Pues que aquí se mueve muchísima droga y hay mucha gente de Skidmore, Missouri, y muchos de ellos eran amigos de Branson que están metidos en este mundillo y que tenían que ver con todo esto. Estos mismos amigos habían sido interrogados cuando Branson desapareció y dijeron no saber nada, pero casualmente en 2009 parecían recordar bastantes cosas. Estos amigos contaron a la policía que sabían de forma fehaciente que a Branson le habían disparado y había muerto y que lo habían llevado a un campo muy grande, muy apartado que está en este pueblo Quitman o Equipment, luego pondré bien el nombre por aquí, y que dejaron su cuerpo allí. Entonces lo que hizo la policía fue coger perros de estos que rastrean cadáveres y llevarlos hasta allí para ver si podían encontrar algo. Llevaron 10 perros. De estos 10, 9 de ellos señalaron un mismo punto. Tengo que decir que la policía realmente se movió bastante en este caso y pusieron ese campo patas arriba. Lo rastrearon entero hasta que llegaron a este punto. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que la tierra en esta zona parecía diferente, extraña, como si no fuera igual que toda la demás y como si hubiera sido removida. Así que se pusieron allí a cavar. Estuvieron días cavando aquí y no encontraron absolutamente nada. Entonces, con toda la investigación que habían hecho hasta ese entonces, la policía más o menos pudo armar una idea de lo que ellos creían que había ocurrido con Branson. Gracias a lo que estos amigos mágicamente habían recordado en el 2009 que no recordaban
antes, entendieron que aquí el problema era un problema de drogas. Lo que ellos creen es que Branson se dirigió a una de estas casas de meth es el diminutivo de metanfetamina, y que fue hacia allí y que en esa casa, y no es cualquier casa, porque la policía tiene muy claro qué casa era, o sea, es como la casa, esa casa, que allí lo mataron o le pasó algo, murió. De hecho, que tuvo que haber muerto allí. ¿Qué pasa con esta casa? Que justo después de que desapareciera Branson, la casa se quemó por completo. Si esto no os parece curioso, no sé qué os parecerá extraño. Así que una vez que se hizo el reporte de persona desaparecida, por mucho que la policía creyera que Branson podría haber estado allí, la casa se había quemado hasta los cimientos, no quedaba nada de ella, así que evidentemente no podían buscar nada allí. Entonces, la teoría de la policía, ¿cuál es? Pues es que Branson murió en esa casa, ya sea que lo mataran o que por su afección cardíaca consumiera drogas allí y acabara muriendo, que esto también es algo que puede pasar. No olvidemos que él tenía taquicardias y que es una afección cardíaca, que de forma normal no pasa nada si tienes una vida sana y tal, pero si comienzas a consumir drogas, la cosa cambia bastante. Corregirme si creéis que es diferente, pero creo estar muy segura de lo que estoy diciendo. Y pudo haber muerto o lo pudieron haber matado allí. Pero ahora diré qué pienso yo de que lo hayan matado y por qué. Entonces se cree que murió allí, que cuando se iba a hacer el reporte de persona desaparecida prendieron fuego la casa y se llevaron a Branson y lo enterraron en aquel campo de ese pueblo. Y luego cuando en 2009 otra vez la gente habló y dijo que Branson estaba enterrado allí, como los medios no hicieron silencio y esto no estaba bajo secreto de sumario, la información se sabía y esta misma gente que lo enterró allí pudo haber ido a sacarlo, por eso la tierra estaba extraña, y ponerlo en otro sitio que no sabemos. Esto puede pasar porque los perros también marcaron allí. Entonces, ¿qué pienso yo de esta teoría? Pienso que es muy probable, pero me parece difícil de creer que lo haya matado si simplemente compraba drogas, o sea, o estaba metido en algo muy chungo y debía mucho dinero, o no tiene sentido que lo mataran. Porque la gente que hace estas cosas, que se dedica al tráfico, que se dedica a cocinar drogas, no creo que quiera cargar con un cadáver. No sé si me explico, o sea, por una deuda pequeña, por una tontería, no van a pegarle un tiro y a estar prendiendo fuego una casa que les está dando dinero, dinero sucio, pero dinero, y hacer todas estas movidas y tener la policía detrás. Entonces, puede que lo hayan matado, sí, pero también puede ser que hubiera muerto allí por su propia afección cardíaca, y no lo estoy señalando ni nada por el estilo porque luego aparecen comentarios ahí abajo que dicen como que estoy señalando a las personas, como en el caso de Matthew Shepard. Una persona, para ser víctima, no tiene que ser un ángel. Una víctima es una víctima y ya está. Lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta en este caso, y que parece algo inverosímil, pero que es raro, es la desaparición de las pinzas para encender el coche. Entonces, si Branson se las llevó para dejarlas ahí atrás en el trastero, ¿por qué no estaban allí? Que se podría explicar pensando que tal vez se las llevó con él sin darse cuenta, pero no tiene sentido porque su coche estaba allí, así que irse caminando con las pinzas tampoco tendría mucho sentido. Pero más extraño aún es cómo aparecieron 2 semanas después, ahí colgadas en la puerta. Para que alguien tuviera que dejarlas allí, tenía que ser alguien que se sentía muy cómodo yendo por allí y que conocía bien a la familia y a la casa y sabía en qué momento entrar sin que nadie le viera y dónde dejarlas o dónde se suponía que debían estar. Y esto es algo que me hace ruido porque no sé, nunca he visto a nadie que pueda explicarlo. Hay gente que apunta a Jenna, pero no sé si señalarla es la versión más adecuada o la que nos va a dar una respuesta, pero sin duda alguna esto decírmelo en los comentarios qué pensáis de esta parte de la historia porque yo no le encuentro respuesta.
Al día de hoy, este caso está catalogado como un homicidio con desaparición de cuerpo o de persona, porque lo que la policía está buscando ya es el cuerpo de Branson y no creen, por todas las pistas que han llegado, que esté vivo. O sea, lo que buscan ya es su cuerpo. Y así se ha quedado. Siempre podéis agregar cualquier información que sepáis, porque sé que tengo mucha gente que me sigue desde Estados Unidos y nunca se sabe quién puede saber algo. Pero mi pensamiento siempre será que Skidmore es un pueblo muy extraño, porque cosas muy heavy han pasado allí. Y antes de que me olvide, os quiero decir que seguida a toda esta tragedia de lo que le pasó a Branson, a su familia no fue la única tragedia que le cayó encima, y casi que me olvido de contarlo, porque os haré un caso que también ocurre en Skidmore, Missouri, para que veáis qué es a lo que me estoy refiriendo, sobre una prima lejana de Branson que le ocurre algo terrible. Y no os voy a decir el nombre porque si no lo vais a buscar y ya no va a tener ningún sentido. De cualquier manera, este caso se queda así como está. Ya no se sabe más nada y me extraña que en un pueblo tan pequeño nadie tenga ninguna idea de qué es exactamente lo que le pasó a Branson Perry. Y hasta aquí el video de hoy. Como siempre, gracias por estar allí y decirme qué pensáis de todo esto en los comentarios y decirme qué tal se escucha el micrófono nuevo que tengo aquí, que me interesa saber. Decirme qué pensáis, qué creéis, si conocíais el caso, y revisar el canal porque sé que YouTube no os está notificando. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejar un like. Yo soy Belén y nos vemos en la próxima. Adiós.